Hola a todos, todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de eficiencia. Hoy le vamos a dedicar al proceso de gluconeogénesis, que, como vamos a escribir aquí, lo primero es su definición, decir qué es, qué hace. Y es el proceso de obtención de glucosa, glucosa neogénesis, glucosa de nueva formación, a partir de precursores no glucídicos, como puedan ser principalmente el piruvato, molécula que se obtenía en glucólisis, por ejemplo, si recordáis. Y si no es así, pues mirad el vídeo sobre glucólisis, que también lo tenéis en el canal. ¿Por qué tenemos necesidad de obtener moléculas de glucosa? Bueno, ya sabéis que la glucosa es un principio inmediato fundamental. La única fuente de carbono y energía que tiene el sistema nervioso, por ejemplo, ¿no? Con la gran importancia del sistema nervioso como control de todas las funciones vitales del organismo. Por eso es fundamental, es vital mantener siempre unos niveles en sangre de glucosa muy estables para que cuando hagan falta nunca falte, valga la redundancia, la glucosa. Por eso tenemos nosotros que tener glucosa almacenada de la que podamos tirar en un momento dado, se puede almacenar en forma de glucógeno si hiciera falta, y muchas veces la glucosa que nosotros, que son aportes de la dieta, pues no es suficiente y tenemos que crear nuestra propia glucosa. Bien, vamos a ver ahora cómo es la ruta. Vamos a describir la ruta que sigue el proceso de gluconeogénesis. Vais a ver que es una ruta muy parecida a la glucólisis. Parecida al proceso de glucólisis. Es como una especie de glucólisis inversa, luego podemos decir que es parecida a glucólisis, pero inversa, aunque no exactamente, ya que, ya veréis, que tiene una serie de reacciones con reacciones exclusivas. Solamente se dan en la gluconeogénesis, es decir, no solamente una reacción de glucólisis invertida, sino que hay algunas que no son reversibles, son reacciones glucolíticas irreversibles y hacen falta buscar una alternativa, un paso de vuelta, ¿no? Entonces vamos a escribir aquí con reacciones exclusivas. Para no perdernos, las reacciones que son exclusivas de la gluconeogénesis las voy a colocar en rojo. Para memorizar, por tanto, esta ruta es muy interesante, muy recomendable. Si tenemos memorizada la glucólisis, pues nos vamos a apoyar en ella y van a ser las reacciones inversas, salvo aquellas que marque yo aquí en rojo, ¿no? Y para empezar, tenemos unas reacciones que son exclusivas de la gluconeogénesis, ya que si os acordáis, nosotros teníamos que de fosfonol piruvato se obtenía piruvato. Vale, pues para obtener de piruvato a fosfonol piruvato era una reacción exclusiva que realizaba, no sé si recordáis, la piruvatoquinasa, que ahora tiene que hacerse de otra manera. Entonces vamos a empezar, en este caso, con dos moléculas de piruvato. Y ese piruvato, que se encuentra en la mitocondria, y se encuentra en la mitocondria porque es en la mitocondria donde se encuentra la enzima que es capaz de iniciar esta ruta gluconeogenética, que es la piruvato carboxiquinasa, iba a decir carboxilasa. Como digo, es mitocondrial. Lo que hace es que con 2 ATP activa la molécula de piruvato, resultando 2 ADP más los 2 fosfatos inorgánicos, porque introduce 2 moléculas de dióxido de carbono. Luego carboxila, produce una carboxilación, por eso el nombre de carboxilasa. Pasamos a tener 2 moléculas de oxalacetato. El oxalacetato resulta que la membrana mitocondrial, estamos dentro de la mitocondria, es muy impermeable a esta molécula. Luego no puede salir directamente al citosol. ¿Qué hace la célula? Bueno, pues en la mitocondria se produce una transformación de oxalacetato a malato mediante la enzima malato deshidrogenasa.
es transformado, como digo, a malato, tendríamos 2 moléculas de malato en la mitocondria, que ya sí pueden salir. Bueno, por cierto, esto la deshidrogenasa lo hace utilizando o gastando una molécula de NADPH más H+, resultando el coenzima NAD+, se obtienen esas 2 moléculas de malato que ya sí pueden salir, ya sale al citosol, y en el citosol la misma enzima, pero de modo inverso, o sea, la malato deshidrogenasa hace la reacción inversa, utilizando el coenzima NAD, obtiene de nuevo NADPH más H+, ¿veis? Facilito. Y obtiene de nuevo, esto ha sido simplemente para tener el oxalacetato fuera de la mitocondria, en el citosol, ¿no? 2 moléculas de oxalacetato. Vale. Esas 2 moléculas de oxalacetato, mediante la enzima reina de la ruta, vamos a llamarla así, una enzima muy, muy importante, que es la PEPCK, la fosfonol piruvato carboxiquinasa. Nosotros vamos a poner las siglas, que es como se suele colocar. Un poquito más larguito. Vamos a ponerlo hasta aquí. Vale, la fosfonol piruvato carboxiquinasa, la PEPCK para los amigos, utilizando 2 moléculas de GTP. Ya sabéis que el GTP es una molécula de un valor energético similar al ATP. Quedan transformadas en 2 de GDP más 2 de fosfato inorgánico, y se desprenden 2 moléculas de CO2. Luego, como vemos, al desprenderse este CO2, que antes se había fijado al inicio de la ruta, en el primer paso, no hay, por tanto, no hay una fijación neta, ¿no?, de una carboxilación neta de CO2. Y se transforman ya así en ese 2-fosfoenolpiruvato que pretendíamos. Bien, ya estamos aquí. ¿Qué ocurre ahora? Pues ahora vamos a tener una serie de rutas que son idénticas a las glucolíticas, pero a la inversa. Una enolasa transforma, utilizando 2 moléculas de agua, transforma el 2-fosfoenolpiruvato en 2-fosfoglicerato. 2 moléculas. 2 moléculas de 2-fosfoglicerato. Y esas 2 moléculas de 2-fosfoglicerato, gracias a una mutasa, se cambia el grupo fosfato del 2 al 3 y ya tenemos 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Uy, perdón, esto forma parte de la molécula 3-fosfoglicerato. Dos moléculas de 3-fosfoglicerato. Y ese fosfoglicerato va a ser transformado por la acción de la fosfoglicerato quinasa. Las enzimas, el aprenderse los nombres, lo he dicho en más de una ocasión, a mí personalmente no me parece más engorroso, sino al contrario, una ayuda, porque, bueno, forma parte del proceso, ¿no? Me ayuda a memorizar del proceso, a tirar de ese cable, ¿no?, que me va sacando todas las reacciones. Se utilizan ATP para activar esto, para unirle otro grupo fosfato. En este caso, como tenemos 2 moléculas, 2 de ATP, resultan 2 de ADP, y se le une otro grupo fosfato. Luego tendríamos 2 moléculas de 1,3-di, en este caso, fosfoglicerato, que no me cabe aquí casi. Bueno, nos entendemos, ¿verdad? Y ahora, esas 2 moléculas de 2-fosfoglicerato van a ser transformadas a 2 de gliceraldehído, 3-fosfato, mediante la gliceraldehído deshidrogenasa,
Estas son las mismas de la fotosíntesis, digo yo, de la glucólisis, pero al revés, ¿no? La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que era la que en glucólisis hacía este paso al contrario, exactamente la misma enzima, realizando la reacción inversa, por lo tanto ahora va a utilizar dos moléculas, aquí sostenía poder reductor, pues ahora se utiliza dos esas moléculas de NADH más H+, que son utilizadas y se desprenden dos moléculas de NAD+, y dos fosfatos inorgánicos. Ahora, este gliceraldehído, mediante una aldolasa, esas dos moléculas son transformadas, por eso he empezado con 2 de piruvato, esas dos moléculas, por verlo ahora más claro, ¿no?, de gliceraldehído 3-fosfato son transformadas, se unen, por así decirlo, para formar la fructosa 1,6-difosfato. La fructosa 1,6-difosfato en glucólisis, la enzima fosfofructoquinasa añadía el grupo fosfato de un modo irreversible desde la fructosa 6-fosfato a la fructosa 1,6-difosfato. Por lo tanto, aquí hace falta otra enzima, lo pongo en rojo. Ahora lo que tenemos es que, utilizando una molécula de agua para extindir ese fosfato, lo realiza la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa, se obtiene esa fructosa 6-fosfato. Ahora, de nuevo, reacción de glucólisis, la misma pero a la inversa. Tenemos que la fosfoglucoisomerasa, la isomerasa de la que yo hablaba en glucólisis, lo transforma en glucosa 6-fosfato. Y de nuevo, no hace falta una reacción específica, ya que en glucólisis el grupo fosfato que teníamos para activar la glucosa, de glucosa a la glucosa 6-fosfato, lo realizaba esa reacción, la catalizaba la famosa enzima exoquinasa, que se encuentra en todas las células, y transforma ahora esa glucosa 6-fosfato para quitarle este fosfato activado, la transforma en glucosa, de nuevo realizando otra hidrólisis para extinguir ese fosfato inorgánico, la glucosa 6-fosfatasa. Bien, la cuestión es que esta glucosa 6-fosfatasa es exclusiva, se encuentra solo presente en las células, en el retículo endoplasmático de las células del hígado y la corteza renal. Solo presente en células del hígado, que es el órgano más importante que realiza la gluconeogénesis, o en células de la corteza renal. También producen pueden terminar esta ruta, la corteza renal. Pues muy bien, eso es todo. Una ruta creo que bastante sencillita. Si ya conocemos la glucólisis, solamente tenemos que hacer un poco de hincapié y de memoria en estas reacciones que son específicas de esta ruta. Like, suscribiros, nos vemos en otro vídeo de eficiencia.